Ya, buenos días chicos, hoy vamos a ver el tema que corresponde a la sesión 3, que es sobre regeneración, reparación y cicatrización tisular. Nosotros ya la clase pasada estábamos viendo lo que era todo el proceso inflamatorio. Veíamos que había un daño tisular, y de pronto como que varios microorganismos patógenos invadían nuestro organismo y qué es lo que hacía el sistema inmune, se activaba, enviaba a sus células de defensa, que son los leucocitos, estos migraban y pues finalmente llegaban al foco de la lesión, donde se activaban, fagocitaban al germen, a las células necróticas y bueno, ahí nos quedamos. Entonces, ahora en esta clase vamos a ver lo que son estos puntos. Estos son los puntos realmente más importantes que ustedes deben considerar y también he visto que son los que más se preguntan, ¿no? En su parcial, en sus pasitos. Entonces, ahora vamos a ver el control de la proliferación celular, la actividad proliferativa y los tipos de tejido, mecanismos de regeneración y reparación, procesos de reparación por depósito de tejido conjuntivo, algunos factores que van a influir en todo lo que es el proceso de la cicatrización, y las anomalías que pueden ocurrir durante el proceso de reparación. Entonces, primero, para entender el proceso de reparación celular, de regeneración celular, hay que entender bien cómo es que es el proceso a nivel celular donde las células proliferan. O sea, las células, en principio, pues van a mantener un estado de homeostasis, van a responder a los medios externos, van a proliferar, van a seguir su ciclo celular. Nosotros ya lo conocemos por biología, ¿verdad? Todo el ciclo celular. Entonces, pero, ¿qué pasa cuando ya terminan su ciclo celular y envejecen? Pues las células, digamos, mueren por apoptosis. Eso ya lo sabemos. Entonces, ese equilibrio entre proliferación celular, entre diferenciación celular y entre apoptosis, es lo que le da finalmente una estabilidad a nuestros tejidos, a nuestros órganos. Pero, ¿cómo se controla esta proliferación? Bueno, en los adultos, el tipo de control de proliferación está determinado por estos tres que les acabo de mencionar: proliferación celular, diferenciación y muerte celular por apoptosis. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que van a haber algunas condiciones en las que una debe predominar sobre la otra. Por ejemplo, si deseamos un aumento en la población celular, ¿qué hacemos? Incrementamos la tasa de proliferación celular y disminuimos la muerte por apoptosis. Esto, por ejemplo, ¿cuándo puede ocurrir? Cuando hay una lesión, cuando mis células se han necrosado y necesito proliferar más de mis células. Entonces, lo que hago es aumentar la tasa de proliferación y disminuir la tasa de muerte celular. Pero por el contrario, si deseamos reducir el tamaño de la población celular, disminuiremos la tasa de proliferación celular, o sea, ya no proliferan muchas células, y se aumenta la muerte celular por apoptosis. Entonces, esto que les he explicado permite mantener constante una población celular y solo se activará realmente cuando sea necesario recuperar o reemplazar un tejido, por ejemplo, en un proceso inflamatorio. Ahora, este punto de acá también es importante, la tasa de diferenciación celular. ¿Qué pasa? Que los tejidos alcanzan una diferenciación que a menudo se les conoce como células de diferenciación. Nosotros sabemos que hay células madres, células pluripotenciales, de las cuales pueden derivar otros tipos de células, o sea, se diferencian. Pero una vez que las células se diferencian, se les llama diferenciación terminal. Y esto significa que las células, en su mayoría, ya no se pueden regenerar o reponer. Por lo tanto, ¿qué pasa si mueren estas células? Bueno, son sustituidas por un tejido fibroso o también llamado cicatrización, que es un proceso que veremos más adelante. Entonces, chicos, para que lo tengan así en 3 puntos resumidos,
pues la proliferación de células va a ser controlada por el ciclo celular, por la estimulación de factores de crecimiento y por las interacciones de las células con la matriz extracelular. Estos tres componentes van a ser los que van a controlar todo esto que les he mencionado. Bueno, continuando aquí, ya adentrándonos un poco en el tema de cuestión. Sí, dime, Micaela. Micaela, ¿te escuchas? ¿Podrías volver a repetir cuáles eran? Sí, sí, podrías volver a repetir cuáles eran los que controlaban la población celular, por favor. Sí, claro. Primero, el ciclo celular, luego los factores de crecimiento, que muchos de ellos inducen proliferación celular o señales de apoptosis, factores de crecimiento, ciclo celular y por último, interacciones de las células con la matriz extracelular. ¿Por qué? Porque la matriz extracelular juega un papel importantísimo en todo lo que es el proceso de cicatrización. Recuerden, si te hablan de matriz extracelular, lo que primero te debe saltar es el colágeno. El colágeno es lo que predomina en todas las cicatrices, en todo eso. Bueno, ahora sí, con lo que les decía, la actividad proliferativa no va a ser la misma en todos los tejidos. De hecho, va a depender el tipo de tejido y su mecanismo de regeneración, de reparación, para, para poder saber cómo es la actividad proliferativa. No es lo mismo la regeneración celular en un tejido cardíaco que en la piel. Y ahora vamos a ver por qué. Primero tenemos los tejidos lábiles. Los tejidos lábiles, en pocas palabras, son tejidos en continua división. Es decir, sus células se pueden destruir y se reponen rápidamente. No es necesario que se haga toda una cascada de señales, no. Se daña mi célula, se repone automáticamente. ¿Por qué? Porque maduran a partir de células madres adultas. Es decir, en los tejidos lábiles hay células madres, las cuales se pueden activar rápidamente ante una lesión y diferenciar en el tejido que se ha dañado. Por ejemplo, ¿qué células encontramos? Las células hematopoyéticas de la médula celular. Aquí están. Las células hematopoyéticas de la médula celular, médula ósea, perdón. ¿En qué se diferencian? En glóbulos rojos, en glóbulos blancos o en plaquetas. También encontramos la mayoría de los epitelios superficiales, por ejemplo, los epitelios escamosos de la piel, de la cavidad oral, de la vagina, también el epitelio del tubo digestivo. Esos son los que tienen la capacidad de proliferar de una manera continua, es decir, tienen un ciclo celular que está activo todo el tiempo. Pero, ¿qué pasa en el caso de los tejidos estables? Estos de acá, de amarillito. Bueno, sus células están en un estado de reposo. ¿Cuál es el estado de reposo del ciclo celular? La fase GO, es la fase de latencia. Es como que las células ahí están dormiditas y presentan mínima actividad proliferativa normal. Pero, ¿qué pasa con estos tejidos? Estos van a ser capaces de dividirse siempre y cuando haya un estímulo. Por ejemplo, las células de mi páncreas están empezando a sufrir una lesión, una necrosis, ya las fagocitan. Bueno, automáticamente ese estímulo hace que las células del páncreas salgan de la etapa GO del ciclo celular y empiecen a entrar al ciclo celular hasta proliferar. Entonces, este tipo de tejidos estables responden a una lesión o a una pérdida de masa tisular. ¿Qué encontramos acá? Por ejemplo, el hígado, los hepatocitos o también el tejido de células endoteliales en los vasos sanguíneos. En general acá pues son el parénquima de los órganos sólidos, los que encontramos en el tejido estable. El hígado, el riñón, el páncreas, también los fibroblastos, que son los que producen la matriz extracelular, que vamos a ver después. Entonces, luego están los tejidos permanentes. Como le dice su nombre,
sus células ya están diferenciadas, ya han llegado a una diferenciación terminal y no son proliferativas en la vida postnatal. Entonces, en estos casos, lo que va a predominar es la formación de la cicatriz. Porque como mis células, no hay células madres que se puedan diferenciar, entonces mueren mis células ya diferenciadas y lo que va a parchar ese vacío es cicatriz, una cicatriz. ¿Dónde vemos esto? En las neuronas, en los miocitos, en las células cardíacas. Ahora, es verdad que últimamente han salido muchos estudios donde dicen que hay determinadas zonas del cerebro donde las neuronas sí se pueden regenerar, igual que los miocitos cardíacos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que así haya un poco de regeneración, no es lo suficiente como para poder reemplazar todo el tejido dañado en caso de una lesión. Porque, por ejemplo, en el caso de un infarto, la necrosis celular empieza rápido, unos cuantos minutos después. Entonces, así mis miocitos tengan una pequeña capacidad de regenerar, de todas maneras, en ese espacio de lesión, de infarto, va a quedar una cicatriz fibrosa. Entonces, aquí quedémonos con que ya están diferenciados y la regeneración, si es que ella es mínima, pero sobre todo lo que predomina es la fibrosis, la cicatrización. Eso es como la base para que entiendan lo que viene a continuación. Esos son los mecanismos de regeneración y reparación. He visto que su PPT está como que medio salpicadito esto, pero les presento esta esquemita donde se ve un poquito más organizado lo que son estos tres procesos para que puedan entender uno tras otro. Entonces, yo ya sé que cuando mi célula tiene una lesión, pues se activa toda la cascada inflamatoria. Yo ya sé porque ya lo hemos visto la semana pasada. Entonces, ¿qué fin último tiene la inflamación? Eliminar el agente causal. Pero nosotros nos quedamos en que lo fagocitaban, ya mataban al germen, chau. Pero de ahí que dijimos que la inflamación causaba cierto daño del tejido circundante, ¿se acuerdan? Entonces, a ver, ¿quién me dice cómo se llamaba la célula que tenía doble función? ¿Se acuerdan? Función fagocitaria, pero también función de reparación. Pueden decírmelo por el chat, prendieron su micro. Los macrófagos. Los macrófagos, muy bien, Micaela, los macrófagos. Los macrófagos 2 eran los que tenían esa función también de reparación. Entonces, estos tienen un papel importante en este proceso de reparación. Entonces, la inflamación se va, normalmente se va, pero también conocemos casos en los que persiste, y empieza la reparación de tejidos. ¿Cuál es el fin de la reparación de tejidos? Restablecer la arquitectura y función tisular tras una lesión. Porque cuando se lesiona mi tejido, pues como que la célula sufre cambios estructurales que repercuten en sus cambios funcionales. Entonces, la reparación va a tener ese fin último de reparar arquitectura y funcionabilidad de la célula. Eh, entonces, una vez que termina la respuesta inflamatoria, se inicia la reparación tisular. Ahora, acá hay mecanismos, porque como hay tipos de tejidos, en todos no va a ser el mismo mecanismo. El mecanismo va a variar de acuerdo al tejido lesionado. Primero, aquí encontramos que ante una lesión aguda, es decir, una lesión limitada que después se va a ir, hay dos tipos de respuesta: regeneración y reparación. Primero veamos la regeneración. La regeneración va a ser la capacidad de recuperar la estructura normal del tejido. Es como que yo tengo 10 ladrillos y los 10 ladrillos se derrumban y yo puedo construir de nuevo los 10 ladrillos y queda como antes. Entonces, la regeneración va a ser recuperar exactamente la estructura normal del tejido. ¿Y cómo? Porque en ese tejido van a haber células que sobrevivan a la lesión y que van a mantener la capacidad de proliferar. Entonces, gracias a esas células sobrevivientes es que el tejido se puede regenerar. Por ejemplo, ¿dónde veo procesos de regeneración? Las heridas cutáneas superficiales. En esta imagen veo, por ejemplo, el proceso
de reparación de las heridas cutáneas, donde se forma primero mi coágulo de sangre. Ya saben que ante una herida siempre las primeras, las plaquetas. Formación de coágulo de sangre, luego mi tejido de granulación, luego mi depósito de colágeno, luego ya aparece ahí la cicatriz y luego se contrae la herida. Ese es todo el proceso, ya lo vamos a explicar después. Pero ahora les voy diciendo que un ejemplo de regeneración pues son las heridas cutáneas superficiales. También la regeneración hepática tras hepatectomía parcial. Nosotros sabemos que los hepatocitos tienen la capacidad pues de regenerar sus células. Entonces hay muchas personas que a veces donan un lóbulo o una parte de su hígado y lo bueno es que posteriormente los hepatocitos se regeneran. Así como una estrellita de mar que cuando pierde su bracito luego lo recupera ya. Algo así, imagínense en la regeneración hepática. Luego que está la reparación. Distingan bien estos términos, chicos. Regeneración, luego está la reparación. En la reparación, si bien es cierto, se da cuando hay una lesión aguda, aquí va a haber una pequeña diferencia. La gravedad de la lesión va a ser mayor. A pesar que es aguda, va a ser mayor. Entonces, aquí hay afectación del tejido parenquimatoso, como está acá. Afectación del tejido parenquimatoso, pero no se afectan otros tejidos que están abajito. Entonces, ¿qué va a haber acá? Que si bien hay afectación del tejido parenquimatoso, igual las células van a ser capaces, algunas van a ser capaces de proliferar, pero otras no. Entonces, aquí va a haber como que una mezcla de proliferación de tejido conjuntivo y también algunas células proliferan y regeneran el tejido. ¿Por qué? Porque en este caso los tejidos lesionados no van a ser capaces de restablecerse por completo. Y si no son capaces de restablecerse por completo, ¿quién entra? Bueno, el tejido conjuntivo que ahí de alguna manera se pone sobre el sitio de la lesión. Por ejemplo, en el infarto al miocardio. ¿Qué vemos acá? A nivel macroscópico, vemos un corazón que tiene algunas zonas blanquecinas, ¿verdad? Sobre todo los ventrículos. Que bueno, estas son las zonas de necrosis. En estas zonas, pues, es donde ocurrió la obstrucción del flujo sanguíneo con posterior necrosis coagulativa y lamentablemente dijimos que los miocitos, pues, no tienen esa capacidad total de regenerarse. Entonces, si no pueden regenerarse, entra ya la matriz extracelular y el depósito de tejido conjuntivo. Y miren, por ejemplo, acá a nivel histopatológico, estas zonas blancas, esta es una coloración amatoxilina eosina. Esta parte blanca es la parte de colágeno, es la parte fibrosa. Y esas partes de acá, de alrededor, son lo que son los miocitos cardíacos que han sobrevivido. Por eso, esto es como que una mezcla de células buenas y células malas, algo así. Ya. Luego, ¿qué pasa acá? Que otro ejemplo de reparación puede ser las heridas profundas, ¿ya? Porque como yo les digo, en la reparación hay una mayor gravedad de lo que es la lesión. Bueno, luego vamos a ver lo que es ya la lesión tisular persistente. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos que hay casos donde hay inflamación crónica, el agente causal está persistente allí? Bueno, ¿qué pasa en este caso cuando la lesión tisular es persistente? Aquí ya la reparación va a ser por depósito de tejido conjuntivo en lesiones crónicas. Y tú me dirás, pero me acabas de decir que en la reparación también hay depósito de tejido conjuntivo. Bueno, aquí vamos a encontrar la diferencia. Ay, Micaela, sí, dime. Sí, si podrías Micaela. repetir la parte de reparación, mencionaste dos ejemplos, si no me equivoco. Sí, ¿Se sí, podrían en la parte de repetirlos? reparación, Y creo que a ver, también si es que podrías señalar
creo que no se vio cuando señalaste cuál era la parte que tenía colágeno, creo. Ya está bien. Mira, en la parte de reparación dijimos que hay una aposición de tejido conjuntivo, pero también hay algunas células sobrevivientes que mantienen bien su estructura. Entonces, un ejemplo es el infarto al miocardio. Acá a nivel macroscópico se ve en las zonas blancas, sobre todo en los ventrículos, lo que es una cicatriz a nivel macroscópico. Se ven zonas así blanquecinas. Este ahí es un infarto antiguo ya. Y a nivel microscópico, estas zonas blanquitas, donde está mi cursor, son las zonas de colágeno. Son zonas bastante heterogéneas, como la ven. Pero las zonas rosaditas que están acá, que están entre el colágeno, así todo está entremezclado, son los miocitos, que sí sobrevivieron a la lesión, que sí se han mantenido con una estructura viable. Pero acá me faltó decirles un datito, que es que ustedes saben, cuando hay un infarto por obstrucción de flujo, la cicatriz va a hacer que el corazón se vuelva más duro, o sea, que su contracción sea un poco más difícil. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de adaptación que van a tener que asumir los miocitos de acá, que todavía están funcionales? Se van a hipertrofiar. ¿Por qué? Porque hay menos tejido cardíaco viable. O sea, el trabajo lamentablemente se lo tienen que cargar estos miocitos que han sobrevivido. Entonces, ustedes, por ejemplo, yo ahora que estoy en patología 2, justo veíamos este tema de infarto y en el microscopio sí se veía realmente que en los miocitos que habían sobrevivido estaban muchos más grandecitos, hipertrofiados, pero esto es una respuesta adaptativa, que lo vimos hace 2 sesiones, si no me equivoco. Entonces, el otro ejemplo que mencioné, aparte del infarto, es las heridas profundas en la piel, digamos por una decisión quirúrgica, que la herida es muy profunda, la gravedad es mayor, entonces en ese caso también ocurre el depósito de tejido conjuntivo. Y bueno, ya continuando con lo que es la lesión tisular persistente, aquí ya la cuestión va a ser que son lesiones crónicas. Acá hablamos ya de lesiones crónicas como pancreatitis, como cirrosis. Entonces, aquí no solamente hay daño de células parenquimatosas, también hay daño del epitelio y del tejido conjuntivo. Entonces, aquí prácticamente el tejido se va a parchar. El tejido no se restaura, sino se parcha. ¿Y qué es lo que pasa acá? A diferencia de la reparación, es que aquí primero hablamos de enfermedades de inflamación crónica. Segundo, como estamos hablando de enfermedades de inflamación crónica, pues aquí la inflamación va a persistir, o sea, el componente inflamatorio va a seguir presente. ¿Y qué es lo que hacen mis macrófagos, mis neutrófilos, mis linfocitos? Producen una serie de factores de crecimiento, de citoquinas, que ¿qué van a hacer? Van a estimular la proliferación de fibroblastos, van a hacer que aumente la síntesis de colágeno, van a hacer que disminuya la degradación de colágeno y todo eso va a favorecer el proceso de fibrosis. Y la fibrosis, chicos, no es más que el depósito excesivo de colágeno y de otros componentes de la matriz extracelular. Entonces, ya saben, diferencia de reparación, la fibrosis se ocurre en procesos inflamatorios crónicos, como hay un componente inflamatorio persistente, se van a enviar un montón, se van a producir factores de crecimiento, citoquinas, que van a hacer que el colágeno se siga produciendo una y otra vez. Miren, acá vemos un hígado cirrótico a nivel macroscópico, vemos un montón de lóbulos aquí, marroncitos, blanquitos, y a nivel histológico, histopatológico, vemos estas zonas que son los nódulos hepatocitarios regenerativos. Aquí lo de blanco. Y lo de alrededor son fibras de colágeno. Todo esto morado así oscuro son las fibras de colágeno que se ha dado por el proceso de fibrosis. ¿Sí? Dime, Mica. Ah, sí, disculpa, creo que estás señalando, sino que no se puede ver tu cursor cuando señalas. No sé si solamente soy yo. A ver. Por eso es que no.
No sé. ¿Ahí ves el puntero láser? No. Por eso no sé si solamente soy yo o es que nadie lo puede ver. Yo sí puedo ver A el ver, puntero. chicos, ¿sí? Sí, sí se ve. A ver, Micaela, si no, puedes volver a ingresar. De repente no te ha cargado bien. Ujú. Sí, estoy bien. A ver, ya. Ya vamos a esperar un ratito a que vuelva a ingresar. Pero ya, chicos, creo que mejor uso el puntero láser, se ve mejor. Acá está a nivel macroscópico, lo que les decía, de la cirrosis. A ver. Vamos a ver si ya lo puedo conectar. Ya. Bueno, chicos, mientras esperamos a que se conecte, ¿alguna pregunta hasta acá sobre mecanismos de regeneración, de reparación o sobre esto de tipos de tejido? ¿O está todo claro por ahora? Ninguna pregunta, ya. Entonces, bueno, después les vuelvo a mostrar esa lámina. Vamos a seguir con lo demás para no demorarnos mucho. Entonces, yo les había dicho que habían 3 tipos de mecanismos, ¿verdad? El de regeneración, el de reparación y fibrosis. Bueno, en el proceso en estos dos procesos de reparación y de fibrosis, va a haber un depósito de tejido conjuntivo. Esto se llama reparación por depósito de tejido conjuntivo. Aquí, esto ocurre cuando la reparación no puede realizarse mediante regeneración. Mis células no se pueden regenerar, entonces no es posible reponer las células lesionadas. Entonces, ¿qué se va a hacer? Reponer las células lesionadas con tejido conjuntivo, dando lugar a la formación de la famosa cicatriz. A ver, quiero ver si ya se han conectado todos. Ya, Micaela, en un ratito vamos a explicar lo de la lámina anterior. Termino esto y de ahí vuelvo a la diapositiva anterior. Entonces, Ya como estoy les bien, decía, gracias. acá va a haber depósito de tejido conjuntivo dando lugar a la formación de cicatriz. O también como que se puede combinar la regeneración de algunas celulitas que han sobrevivido y la formación de cicatriz. Aquí, a diferencia de la regeneración, lo que se va a depositar son componentes de matriz extracelular, que son principalmente colágeno. Ustedes ahí en su PPT tienen más en específico todos los componentes de matriz extracelular. Eso a veces preguntan, es importante saberlo, pero sobre todo predomina el colágeno. Entonces, la reparación por depósito de tejido conjuntivo se va a dar en 3 pasos, y esto es algo que yo les pregunté también en su pasito, en su pretexto, que son la angiogenia, la formación de tejido de granulación y la remodelación del tejido conjuntivo. Y nos vamos a ayudar de este gráfico bien bonito. Miren, aquí está el tejido normal, aquí ya está el tejido lesionado, todo lo que es la respuesta inflamatoria se da y posteriormente empieza el proceso de reparación. ¿Qué es la angiogenia? Es la formación de nuevos vasos sanguíneos, indispensable. Toda célula necesita alimentarse mediante el flujo sanguíneo que lleva oxígeno, nutrientes, etc. Entonces, la angiogenia, proceso mediante el cual se forman vasos sanguíneos que van a aportar nutrientes y oxígeno necesario para el proceso de reparación. Estos vasos van a ser permeables, van a ser vasitos chiquitos. Y un factor que aquí interviene es el factor de crecimiento regulador de angiogénesis, que se conoce por sus siglas BEGF, factor de crecimiento
regulador de angiogénesis. Y este hace que aumente la permeabilidad vascular. Ahora, ¿qué dijimos que ocurre cuando aumenta la permeabilidad vascular? Pues a veces un poco de líquido se puede extravasar. Por eso es que nosotros vemos que en el proceso de reparación a veces como que está un poquito edematoso, un poquito inflamadito. Ya bueno, es porque en el proceso de angiogenia aumenta la permeabilidad vascular. Ahora, luego, ¿qué ocurre? La formación de tejido de granulación. Hay que aprendernos bien este concepto porque eso les va a ayudar para entender varios procesos. La formación de tejido de granulación no es más que tejido conjuntivo laxo más vasos sanguíneos. O sea, ustedes saben que van a migrar, van a proliferar los fibroblastos. ¿Y qué van a hacer los fibroblastos? Producir los componentes de la matriz extracelular, entre ellos el colágeno. Entonces, el tejido conjuntivo laxo más los vasos que se han formado durante la angiogenia dan el tejido de granulación. Además de algunos leucocitos que por ahí están entremezclados a veces, pero sobre todo tejido conectivo laxo y vasos sanguíneos. Acá, a nivel microscópico, tenemos el tejido conectivo. Miren, es medio rosáceo, medio blanquecino por algunas zonas. Esto es lo que se ve bajo una costra. A veces cuando hay personas que no quieren esperar a que la costra se salga por sí sola, ¿sí o no? Que se la quitan y debajo hay como un tejido medio rosáceo. Ya bueno, ese es el tejido de granulación. Pero está mal que se quiten la costra porque de ahí el tejido de granulación pues está lleno de vasitos sanguíneos, lleno de tejido conectivo y se puede infectar. Entonces siempre es mejor que la cicatriz se retraiga por sí sola. Pero bueno, si un día quieren ver ahí su tejido de granulación, ya saben cómo. Y su aspecto histológico se caracteriza por la proliferación de fibroblastos, quienes van a hacer el depósito de matriz extracelular y nuevos capilares. Miren, este es el tejido conectivo laxo, lo que está más clarito, blanquito, y esto de rojito son los vasos sanguíneos que han crecido a partir del proceso de angiogenia. Matriz extracelular, vasitos sanguíneos. Luego de la formación de tejido de granulación está lo que es la remodelación del tejido conjuntivo. ¿Qué quiere decir remodelación? Aquí en el último paso. Bueno, no es más que la reorganización del tejido conjuntivo, porque tampoco es que mi tejido conjuntivo se quede ahí y ya, no. Tiene que madurar y tiene que reorganizarse. Que madure mi tejido conectivo laxo significa que se va a fibrosar más, que se va a formar en esto, enlaces de colágeno. Entonces, la maduración, la remodelación de mi tejido conjuntivo va a formar la cicatriz fibrosa estable. Esto a nivel microscópico, esta es una coloración tricrómica de Mason, en la cual todo lo de azul que ven, todo esto, es colágeno, matriz extracelular, colágeno. Entonces, a diferencia de mi tejido de granulación, lo que va a predominar ya en una cicatriz fibrosa, ya madura, es colágeno, matriz extracelular. Miren, todo esto de azul. Por ahí que hay alguno que otro vasito sanguíneo, pero más que todo es colágeno. Esto es en cuestión a la reparación por depósito de tejido conjuntivo. Y ahora vamos a ver algo importantísimo, importantísimo de verdad, chicos, que eso es para todos los cursos que van a ver después. ¿Cuáles son los factores que condicionan la cicatrización de las heridas? Porque si yo tengo un paciente y veo que tiene alguna lesión abierta que no cicatriza, pues yo tengo que preguntarle en su historia clínica, que es como toda la entrevista que se le hace al paciente, si tiene alguno de estos factores. Y sobre todo esto es importante en personas que se acuerdan que yo les decía que sufrían de lesiones como pie diabético, todo eso. Bueno, es importante conocer los factores de riesgo del paciente. Y créanme, mira, son bastantes.
son bastantes. Están divididos en factores sistémicos y factores locales, ¿ya? En factores sistémicos, es decir, que afectan a nivel de todo el organismo, tenemos la nutrición. ¿Por qué la nutrición? Cuando una persona está desnutrida, anémica, tiene pocas proteínas. Y las proteínas son las que hacen el trabajo en todos lados. ¿Qué es el colágeno? Una proteína. Entonces, si estás malnutrido, tienes carencia de proteínas, entre ellas la vitamina C, importantísima en la cicatrización de heridas. Sí, cuando la abuelita, la mamá te dice, ay, toma tu agüita con limón que te va a ayudar para que tus heridas sanen, o sea, es verdad en parte, es verdad, porque la vitamina C ayuda a la síntesis de colágeno. Si yo tengo mi vitamina C bajita, se va a reducir la síntesis de todo lo que es el colágeno. Y si no hay colágeno, pues se retrasa mi cicatrización, porque ya sabemos que el colágeno juega un papel muy importante en este proceso de reparación. Ahora, ¿qué otro factor es importante acá? El estado metabólico. Aquí vamos a hacer hincapié sobre todo en la diabetes. La diabetes es un trastorno metabólico que afecta la reparación del tejido. ¿Por qué? Porque una persona diabética se encuentra en menor o mayor grado inmunosuprimida. Entonces, una persona que tiene las defensas bajas va a ser, uno, más susceptible a las infecciones y dos, si es que adquiere una infección, va a ser mucho más difícil combatir esa infección, porque mi sistema inmune está bajo. No voy a tener las células inmunitarias suficientes para que puedan, digamos, contraatacar o reducir el daño ocasionado. Por eso yo les dije que las personas diabéticas pues tienen más susceptibilidad a adquirir infecciones. Y nuevamente les digo, en el pie diabético. Luego está el estado circulatorio, muy importante, ya dijimos, la angiogenia, toda la participación de los vasos sanguíneos es importantísimo porque son los que aportan los nutrientes y la oxigenación a todas las células. Entonces, ¿en qué casos mi estado circulatorio se puede haber afectado? Por ejemplo, las personas que tienen varices o en la aterosclerosis, donde el flujo sanguíneo es mucho más lento. Luego está las hormonas. Aquí haremos hincapié en los glucocorticoides. Muchas personas consumen estos medicamentos por sus efectos antiinflamatorios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que su efecto antiinflamatorio puede de alguna manera retrasar la cicatrización. ¿Por qué? Porque yo sé que mi inflamación, por más que a veces me cause daño, es necesaria. Primero viene la inflamación y luego viene la reparación, no se olviden. Entonces, si estos medicamentos tienen efectos antiinflamatorios, pues van a reducir la producción de algunos factores como la TGF-beta y todo esto finalmente va a conducir a que se disminuya el depósito de tejido conectivo. Y si no hay este depósito, pues no puede haber cicatrización. Entonces, una persona que está consumiendo estas hormonas siempre deben conversar con su médico, ¿no? Para ver si va a haber si en caso tenga alguna herida profunda, va a haber alguna suspensión temporal de los medicamentos. Y me parece que esta es una pregunta también que les hice en su pretest. No se olviden de este dato, por favor. Luego, está los factores locales, ya que afectan determinada zona de mi cuerpo, determinada zona. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en la infección. ¿Qué pasa si una infección está ahí que no se va, que ahí el bichito, la bacteria, el virus no se va, sigue, sigue, sigue? Bueno, prolonga la inflamación. Nosotros ya sabemos que puede haber inflamación crónica si es que el agente agresor persiste en la zona dañada. ¿Qué va a hacer esto? Que si sigue mi proceso inflamatorio, pues se va a retrasar la cicatrización, porque nosotros ya sabemos que debería haber un orden, pero cuando hay inflamación crónica, pues todo se mezcla, ¿verdad? La reparación, la inflamación, entre otros procesos. Entonces, si hay infección, se prolonga la inflamación y se retrasa el proceso de cicatrización. O también la inflamación que puede hacer que mi lesión tisular se extienda, porque sabemos que la inflamación daña tejidos circundantes. Y si la infección persiste, mi inflamación se puede extender hacia otras zonas del tejido y causar una lesión más grande. Luego, los factores mecánicos son
al aumento de presión a nivel local que puede provocar, digamos, rotura de la herida. Eso ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero importante que lo sepa. Los cuerpos extraños que pueden contaminar la herida, por eso es importante, si te dicen ponte una gasa encima de la herida, te la pones para evitar el contacto con otros cuerpos extraños. Y finalmente, hay algunas características peculiares de la herida. Por ejemplo, la localización. No es lo mismo tener una lesión, una úlcera ahí en el estómago, una lesión, que tener una herida aquí, en la pielcita. Por eso, importante la localización y el carácter del tejido lesionado. Ustedes ya saben cuáles son los tres tipos de tejido, los lábiles, los permanentes y los otros que se encuentran latentes en la fase G o de ciclo celular. Entonces, ustedes ya conociendo el tipo de tejido y su capacidad de proliferación, como que si ven una lesión en la mucosa de la boca y lo comparan con una lesión, digamos, a nivel cerebral, ya saben dónde va a haber más capacidad de proliferar. Ya de una manera se pueden proyectar cómo va a ser la reparación, el proceso de esa herida. Y esto es lo que corresponde a los factores que condicionan la cicatrización. Y ya habiendo visto esto, vamos a terminar con lo que es esto. Entonces, ya sabemos que pueden haber muchos factores que pueden afectar mi proceso de cicatrización. ¿Y qué pasa cuando se afectan? Bueno, pueden ocurrir anomalías en la reparación del tejido, que son estas de acá, estas tres. Primero, vamos a ver lo que es la formación inadecuada del tejido de granulación. Que en el tejido de granulación, tejido conectivo laxo más vasitos sanguíneos y en algunos casos un poco de componente inflamatorio. ¿Qué pasa cuando hay formación inadecuada del tejido de granulación? Va a dar lugar a dos tipos de complicaciones que están acá. Primero, la desidencia de la herida. La desidencia de la herida es la rotura de la herida. Eh, Aunque no es muy frecuente, va a ocurrir sobre todo, por ejemplo, tras una cirugía abdominal. Digamos que va a haber mucho aumento de presión en esa zona y eso va a provocar una rotura de la herida. Ahora, también las heridas se pueden ulcerar. En esta imagen vemos una úlcera como consecuencia de una vascularización inapropiada. Entonces, si no hay vascularización adecuada, mis células no reciben el oxígeno y los nutrientes necesarios como para poder repararse. Las úlceras son más que todo más comunes en las extremidades inferiores, porque ya sabemos que son las últimas a las que llega la irrigación sanguínea. En personas con enfermedades vasculares, en personas que tienen, por ejemplo, neuropatía diabética, que les reduce el flujo, de ahí se les ulcera y de ahí progresa a pie diabético. Este es un ejemplo. Luego, ¿qué pasa cuando hay una formación excesiva de componentes de matriz extracelular? Formación excesiva de colágeno. Bueno, esto va a dar lugar a cicatrices hipertróficas y los queloides. La acumulación, como les dije, de excesivo colágeno va a dar lugar a cicatrices elevadas. Pero aquí importante, y eso les puede venir en su parcial, diferenciar la cicatriz hipertrófica del queloide. Por ejemplo, la cicatriz hipertrófica es cuando, no, mejor primero empezamos por el queloide, que acá tengo la imagen. En el caso del queloide, la cicatriz crece más allá de sus límites de herida original. Digamos, yo tengo mi herida acá, y luego el queloide es así, mucho más grande. Bueno, sobrepasa los límites originales de la herida. En cambio, la cicatriz hipertrófica respeta los límites de la herida original, pero también son lesiones elevadas. Ambas son lesiones elevadas. Otra diferencia, el queloide no se contrae. Y miren, es este de acá. Ese es el queloide a nivel macroscópico. La herida probablemente hubiera sido en esta zona, ¿no? Pero como no respeta los márgenes de la herida original, pues ya vimos que se extendió a los tejidos circundantes.
En el caso de las cicatrices hipertróficas, generalmente se van a desarrollar por lesiones traumáticas, por lesiones térmicas que van a afectar las capas profundas de mi piel. Y miren, acá a nivel microscópico vemos aquí vemos la epidermis, en la zona de la dermis toda esta zona grande está llena de colágeno. O sea, hay un depósito, miren, es inmenso este depósito de colágeno excesivo. Entonces, eso es lo que da lugar a esta cicatriz hipertrófica y en este caso al queloide. Luego está este proceso de contracción excesiva. Normalmente mi cicatriz se supone que se debe contraer y ese proceso es cuando se sale la costrita y ese es el proceso de contracción. Pero ¿qué pasa cuando hay una contracción excesiva? Bueno, esa contracción excesiva puede dar lugar a una deformidad de la herida y de los tejidos circundantes. Este tipo de anomalía de reparación sobre todo pasa en lo que son las manos, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies y en la cara anterior del tórax, esta parte. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir contracción excesiva? Por ejemplo, en el caso de quemaduras, en esta imagen es un caso de quemaduras, y esta contracción excesiva puede, miren, puede afectar la articulación. Si mi articulación, digamos, se queda así, pues afecta la funcionabilidad y la movilización de mi articulación, como ven acá. Entonces, estos son los tres tipos de anomalías en la reparación del tejido. Yo les recomiendo que hagan sobre todo hincapié en estas dos, ¿no? Saber diferenciar bien lo que es quiste, cicatriz hipertrófica de lo que es un queloide. Y esto es un queloide, no se olviden. A ver, voy a parar la grabación para pasar a las preguntas.